El golpe de Estado de 1979. Cuando los gringos le jugaron sucio a El Salvador. Primera parte. Antecedentes. El Salvador 1977. En el mes de junio finaliza el quinquenio del presidente Arturo Armando Molina, uno de los jefes de Estado que más obras de infraestructura ejecutó en su administración, pero del que en la escuela no te enseñan y a los historiadores izquierdistas no les gusta hablar. Entre sus obras más representativas están la presa hidroeléctrica El Cerrón Grande sobre el río Lempa, y la planta geotérmica de Ahuachapán que permitió a El Salvador no depender del combustible fósil, aumentar la capacidad de producción energética y acceder a energía eléctrica barata, que catapultó el desarrollo económico y social. La construcción del mercado central en la capital San Salvador, convirtiéndose en el centro de ventas al menudeo de productos de la canasta básica más grande en el país. El Banco de Fomento Agropecuario BFA, entidad financiera estatal creada para facilitar préstamos a los agricultores, que impulsó el agro y mejoró la vida de los campesinos, contando con una vasta red de sucursales a nivel nacional. Creó la televisión educativa Canales 8 y 10, como herramienta de apoyo al Ministerio de Educación, impulsando la educación y la cultura a través del entretenimiento. Instalaciones ubicadas en Santa Tecla. Mantuvo en ejecución el megaprograma de construcción de centros de enseñanza pública, una escuela por día, que inició su antecesor el presidente Fidel Sánchez Hernández. Algunas obras que inició el presidente Molina fueron concluidas en la siguiente administración, como el Aeropuerto Internacional de Comalapa hoy Monseñor Romero, que permitió el arribo de aviones de mayor envergadura aumentando el volumen de carga y pasajeros. El monumental edificio del Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobernación, ubicado en el centro de gobierno en la capital San Salvador. El Centro Deportivo Multidisciplinario, el Palacio de los Deportes, en la actualidad instalaciones del Instituto Nacional de los Deportes INDES, integrando a El Salvador en la actividad deportiva a nivel profesional. Las nuevas instalaciones del Instituto Nacional General Francisco Menéndez Inframen, en donde se impartirá bachillerato, ubicado cerca de la colonia Atlacatl en San Salvador. Y podría seguir con más obras, pero paro para no aburrirlos. Con su exitosa gestión nuevamente el PCN siguió siendo la opción para el desarrollo y progreso del país a los ojos de los salvadoreños. Prácticamente el presidente Molina le dejó ganada las elecciones presidenciales a Romero. En febrero de 1977 se realizan elecciones presidenciales en El Salvador. Compiten solamente dos institutos políticos, el Partido de Conciliación Nacional PCN, Partido Nacionalista de Centro-Derecha, y la Unión Nacional Opositora 1, una coalición de partidos de izquierda formada por el Partido Demócrata Cristiano PDC, el Movimiento Nacional Revolucionario MNR, y la Unión Democrática Nacionalista UDN, brazo electoral del Partido Comunista. El PCN llevaba como candidato presidencial al general Carlos Humberto Romero, quien era conocido por la población salvadoreña ya que había fungido como ministro de Defensa en el gobierno del presidente Molina, y el doctor Julio Asteicia como vicepresidente. La UNO llevaba al coronel Ernesto Antonio Claramout para presidente, un desconocido en la vida pública y sin trayectoria política, y al doctor José Antonio Morales Erlich para vicepresidente, que había sido alcalde de la capital San Salvador entre los años 1974 a 1976. Las presidenciales las ganó Carlos Humberto Romero del PCN. A diferencia del presidente Molina, Romero gana por una gran diferencia de votos. La izquierda alegó fraude electoral sin presentar pruebas, como lo venía haciendo desde el gane del primer presidente del PCN Julio Adalberto Rivera en 1962. Cabe mencionar que el candidato de la UNO era un exmilitar, lo que tanto la izquierda le criticaba a los presidentes del PCN. Desde el mismo día que dieron a conocer los resultados electorales, turbas izquierdistas dirigidas por los frentes de masas, comenzaron una serie de manifestaciones y disturbios a nivel nacional.
según información obtenida por el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica en aquel momento. El Partido Comunista de El Salvador tenía un plan de violencia pública generalizada con el objetivo de inducir víctimas, que ellos lo llamaban la cuota de sacrificio del pueblo, buscando crear un ambiente de caos nacional, y presentar al gobierno ante la comunidad internacional como represor e incompetente para gobernar. En estos disturbios la guerrilla marxista, el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP, aprovechó la situación para foguear su nuevo frente de masas, que luego bautizaría como las Ligas Populares 28 de febrero LP 28, y que controlaba varias organizaciones izquierdistas de choque. Sumándose al Frente Amplio Popular Unificado FAPU, el Bloque Popular Revolucionario BPR, y la Unión Democrática Nacionalista UDN. ¿Qué son los frentes de masas? Son estructuras de los partidos políticos de izquierda y guerrillas marxistas, para organizar y controlar entidades sectoriales como gremios, sindicatos o asociaciones, coordinándolas para alcanzar objetivos políticos, a través de la propaganda del descontento social y la movilización. Estos disturbios culminaron el 28 de febrero con el desalojo de los revoltosos que se habían tomado el Parque Libertad. El enfrentamiento provocó 5 víctimas fatales. La izquierda jura que fueron 25. Un mes antes, en los Estados Unidos toma posesión como presidente el izquierdista Jimmy Carter del Partido Demócrata, primer presidente abiertamente progresista en la historia del país, simpatizante del régimen comunista de Fidel Castro. Su política en Latinoamérica se caracterizó por la disminución de la cooperación antiinsurgente, el acoso diplomático a estados que luchaban contra grupos subversivos, instrumentalizó a la Organización de Estados Americanos OEA para fustigar gobiernos que luchaban contra guerrillas marxistas, toleró y respaldó golpes de Estado izquierdistas en Centroamérica, todo bajo la excusa del respeto a los derechos humanos. Periodo presidencial de Romero. El 1 de julio de 1977, en la ceremonia de traspaso de mando, el presidente saliente Arturo Armando Molina le coloca la banda presidencial a Carlos Humberto Romero, como el nuevo presidente constitucional de la República de El Salvador, quien tiene la responsabilidad de continuar con el programa desarrollista de los presidentes militares, y concluir algunos proyectos todavía ejecutándose del gobierno de Molina. Es el cuarto presidente consecutivo del PCN. En noviembre de 1977, Jimmy Carter anuncia la suspensión de la ayuda militar a 4 países de Latinoamérica: Brasil, Uruguay, Guatemala, Argentina y El Salvador, países que vivían una guerra sangrienta contra grupos terroristas marxistas. También manifestó que usará su voto en los organismos crediticios internacionales, para bloquear préstamos a países que violen los derechos humanos, buscando desestabilizar a sus gobiernos. Con esta acción Jimmy Carter lanza una guerra no convencional a los países latinoamericanos que no se sometan a sus exigencias. Estos países sancionados habían renunciado a esta ayuda meses antes, cuando el gobierno norteamericano presentó un informe sesgado sobre la violación de los derechos humanos en Latinoamérica, ignorando que los grupos subversivos eran los que generaban la violencia. Estos 5 países acusaron a Carter de inmiscuirse en asuntos internos al querer dirigir sus políticas de seguridad. Con este informe Carter buscaba controlar la narrativa y justificar sus acciones contra los gobiernos que no se alineaban con su posición. Al finalizar el año 1977, El Salvador se sumergía en un clima de inseguridad promovida por los grupos subversivos de izquierda, donde destacaban los secuestros y asesinatos. Los que más conmoción causaron y aparecieron en la primera plana de los periódicos fueron: en el mes de enero, el secuestro extorsivo y asesinato del licenciado Roberto Poma, presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo, y empresario de proyectos de desarrollo inmobiliario, realizado por el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP. En febrero, el secuestro político y posterior asesinato del ingeniero Borgonovo Pol, ministro de Relaciones Exteriores y empresario cafetalero e industrial, plagio realizado por las Fuerzas Populares de Liberación FPL.
En julio el asesinato del expresidente salvadoreño anciano de 87 años Osmin Aguirre, que fungió en el periodo de 1944 a 1945, después que abandonara el poder el general Martínez. Asesinato realizado por las Fuerzas Populares de Liberación FPL. En septiembre el asesinato del rector de la Universidad de El Salvador Carlos Alfaro Castillo, que luchó por mantener la institucionalidad del alma mater, y evitar que ésta cayera bajo el control de los grupos subversivos. Asesinato realizado por las Fuerzas Populares de Liberación FPL. (1978). A tan solo 7 meses de la toma de posesión del gobierno de Carlos Humberto Romero, en enero de 1978 una comisión de la OEA visita a El Salvador, para hacer pesquisas sobre cientos de denuncias de represión y violación de los derechos humanos que llevaba a cabo el gobierno salvadoreño, contra supuestas organizaciones sociales pacíficas de izquierda. Estas supuestas organizaciones sociales de izquierda, en su mayoría eran organizaciones de fachada, en la cual sus activistas estaban bajo sueldo de los frentes de masas, que se financiaban con los secuestros y asaltos de las guerrillas. La izquierda las llamaba organizaciones pacíficas, pero en sus protestas destruían la propiedad pública y privada, quema de llantas y vehículos y bloqueo de calles. Realizaban marchas con niños con fines propagandísticos, que desbordaban regularmente en enfrentamiento con los cuerpos de seguridad, y en ocasiones resultaban muertos y heridos en ambos bandos. Estas actividades les daban tan buenos resultados a los grupos subversivos, llamando la atención y manipulando a la opinión pública, que el Partido de los Trabajadores Centroamericanos PRTC, dirigido por el exrector de la Universidad de El Salvador el Dr. Fabio Castillo Figueroa, siguió el ejemplo de las otras guerrillas y creó su propio frente de masas, el Movimiento de Liberación Popular MLP, llegando a 5 los frentes de masas que desestabilizaban a la pequeña República Centroamericana. A unos cuantos kilómetros siempre en Centroamérica, otro país que vivía una situación explosiva parecida a la de El Salvador era Nicaragua, una embestida comunista compuesta por guerrillas marxistas, organizaciones sociales de fachada, y curas jesuitas agitando a la población estaba ganando terreno, y había creado artificialmente un escenario convulsionado, que llevaban al país a una crisis económica, política y social. La inseguridad se había apoderado del país, los secuestros, asesinatos y la destrucción del tejido productivo por parte de los insurgentes estaba a la orden del día. Jimmy Carter se había pronunciado sobre la situación de Nicaragua, manifestando que apostaba por un cambio de régimen a uno democrático, refiriéndose a uno de izquierda. Regresando a El Salvador, el activismo político de una pequeña parte de la Iglesia Católica, específicamente los padres jesuitas, que llevaban años agitando a los campesinos llamándolos a la rebeldía, estaba escalando a actividades más graves, al convertir a la Iglesia en centros de adoctrinamiento, reclutamiento de jóvenes para las filas guerrilleras, y los curas involucrándose en actividades subversivas. Ha aumentado el clima de tensión, varias veces el gobierno les hizo el llamado a mantenerse al margen y no estar violando la ley, pero estos tipos por llevar sotana se sentían intocables. El señor arzobispo está haciendo uso de medios de difusión que tiene a su alcance, como es la radiodifusora YSAX y el periódico Orientación. A pesar de que la Constitución Política de la República prohíbe de que miembros del clero puedan lanzar mensajes políticos, pues se está haciendo a través de esta radiodifusora, donde prácticamente se está acusando permanentemente. Está haciendo uso de un derecho de libertad de expresión, a pesar de que se menciona mucho que en nuestro país no hay la libertad de expresión adecuada. Yo quisiera preguntar en qué país del mundo se puede permitir que se estén expresando en la forma que acá lo hacen en El Salvador.
La situación se volvía cada vez más turbulenta. Las organizaciones marxistas pertenecientes a los frentes de masas comenzaban a implementar una nueva estrategia delictiva, que consistía en la toma de iglesias y embajadas, incluyendo toma de rehenes, para presionar al gobierno en sus demandas, exigiendo la liberación de sus miembros encarcelados, y salvoconductos para que estos pudieran huir al extranjero. En 1978, los crímenes de la subversión comunista que más se destacaron fueron: en mayo, el secuestro extorsivo y asesinato del industrial japonés Fujio Matsumoto, gerente de Insinca, realizado por las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional FARN. En agosto, el secuestro extorsivo del empresario agrícola, don Tomás Armando Monedero, por el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP. En septiembre, el asesinato del decano de Economía de la Universidad de El Salvador, el Dr. Carlos Rodríguez Gutiérrez, miembro del Partido Comunista, ejecutado por sus mismos camaradas de izquierda por traición. También en septiembre, el asesinato del expresidente de la Asamblea Legislativa, el Dr. Rubén Alonso Rodríguez, atribuido a las Fuerzas Populares de Liberación FPL. En noviembre, el secuestro extorsivo del gerente de la distribuidora de electrónica Philips, el holandés Frits de Chuitema, por las FARN. En noviembre, el secuestro extorsivo de 2 ingleses, ejecutivos del Banco de Londres, realizado por las FARN, que por su liberación el banco pagó 11 millones de dólares. También en noviembre, el asesinato del alcalde del municipio de San José Las Flores Chalatenango, el señor José Arnulfo Vides, ejecutado por las FPL. A corto plazo, todo esto provocó una ola de salida de inversionistas extranjeros y capitales del país. Para 1979, la violencia de los grupos subversivos iba en aumento. Entre los planes de la ultraizquierda salvadoreña para desgastar al gobierno estaba la destrucción de la economía salvadoreña. En el mes de marzo, el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Estatal Generadora de Energía Eléctrica, afiliada a un frente de masas, llevó a cabo el primer corte de energía eléctrica a nivel nacional por 23 horas, por no cumplirse sus demandas laborales, que generó la paralización de la economía, y pérdidas por alrededor de 30 millones de dólares de aquel tiempo. Le siguieron la quema de negocios de todo tipo, por parte de la guerrilla tanto en la ciudad como en el campo, no importando qué sector de la población afectara. También 1979 fue el peor año de la presidencia de Carlos Humberto Romero. En mayo fue asesinado un miembro de su gabinete, el ministro de Educación y exalcalde de San Salvador, el doctor Carlos Herrera Rebollo, por un comando de asesinos de las FPL. La opinión pública nacional quedó conmocionada, ya que Rebollo y su partido siempre fueron parte de la izquierda política salvadoreña. Carlos Rebollo, a pesar de ser fundador y militante del Partido Demócrata Cristiano PDC, fue llamado a integrar el gabinete de ministros del gobierno de Romero, asignándole el Ministerio de Educación, uno de los puestos más importantes en su equipo. Con este acto, Romero demostró en su gestión presidencial madurez política y pluralismo para gobernar. Por su trayectoria y popularidad, Rebollo se perfilaba como el más probable candidato del PDC para competir en las elecciones presidenciales de 1982. El 17 de julio, Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua, renuncia al cargo presidencial por presiones de Jimmy Carter y la OEA, abandona el país dejando al gobierno acéfalo y Nicaragua a merced de los comunistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, apoyados por Fidel Castro. Jimmy Carter aplaude la acción. A mediados de 1979, un jefe de sección del Organismo de Inteligencia Salvadoreña, ANSESAL, pide audiencia con el presidente Romero, frustrado por la falta de acción del gobierno contra los grupos subversivos marxistas. En la reunión le presentó un plan para ejecutarse de inmediato, con un informe de toda la estructura de los altos y medios mandos de los grupos subversivos, con nombres de sus miembros y cargos, domicilios y lugar de reuniones, casas de seguridad y rutinas. Proponía neutralizar a los cabecillas con un contraataque rápido y devastador, que aniquilaría a las guerrillas y desbarataría toda la conspiración comunista en poco tiempo. Pero Romero no lo implementó, agobiado por las presiones de Jimmy Carter y la OEA. Este oficial de inteligencia era el mayor Roberto Dabuison.
Desde la administración del presidente Molina existía un grupo de militares izquierdistas conspiradores dentro de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, dirigidos por el teniente coronel René Francisco Guerra y Guerra, confabulándose con la organización extremista el Partido Comunista Salvadoreño, el grupo terrorista de la Resistencia Nacional. Algunos sacerdotes de la Iglesia Católica como Monseñor Romero, jesuitas de la Universidad Centroamericana UCA, y algunos empresarios progresistas, cuyo objetivo era tomar el poder para llevar a cabo reformas de tipo socialista en El Salvador. Estos conspiradores se reunían en secreto en los colegios de la Iglesia Católica. Poco antes del golpe, más militares se habían unido al movimiento golpista, pero sin ser de pensamiento de izquierda. Veían a Romero como incapaz de controlar la violencia subversiva, preocupándoles que el país cayera en manos de los marxistas si Romero seguía en el poder. Dentro de estos nuevos conspiradores estaba el teniente coronel Abdul Gutiérrez, que fue invitado a unirse por su subalterno el capitán Mena Sandoval, un izquierdista. En una asamblea de oficiales conspiradores, se llegó al acuerdo que los coroneles Abdul Gutiérrez, comandante de la maestranza, y Arnoldo Majano, director de la escuela militar, serían los encargados al frente de la conspiración, perdiendo el coronel René Guerra y Guerra la dirección del movimiento golpista. El gobierno de los Estados Unidos sabía de un grupo de conspiradores dentro de las Fuerzas Armadas de El Salvador, con la intención de derrocar al presidente Romero, pero la información no la compartió con el gobierno salvadoreño. Es más, Carter la utilizó para sus objetivos políticos. A mediados de agosto, el presidente Humberto Romero recibe en su oficina al representante de Estados Unidos en asuntos interamericanos Byron Becky. La visita fue poco diplomática, ya que Becky le planteó a Romero que Carter percibía la situación de El Salvador como grave e insostenible, y demandaba que Romero convocara elecciones adelantadas y acortara su mandato presidencial, según Carter, para que El Salvador recuperara la gobernabilidad. Romero le manifiesta que en El Salvador no existe la figura de elecciones adelantadas, y a la vez su negativa a tal petición. Concluye la reunión y prácticamente echa a Becky del despacho. Ante esto, Byron Becky le advirtió: si no lo hace, lo va a lamentar. Esta situación llegó al conocimiento de los militares golpistas, y para ellos fue la señal de que el gobierno de Jimmy Carter apoyaría un golpe de Estado, llevando a los conspiradores a acelerar sus planes. Para 1979 el organismo de inteligencia salvadoreño ANSESAL le había informado a Romero de un movimiento de conspiradores golpista dentro de la institución militar, pero sin saber quiénes eran los líderes, y por el cual Romero empezó a llamar a sus militares para entrevistarlos si eran parte de los militares que querían removerlo, sin lograr dar con los conspiradores, pero empezó a adoptar medidas de seguridad, como cambiar de lugar continuamente donde pasaba la noche. En otro hecho de sangre a principios de septiembre, por orden de Cayetano Carpio y Mélida Anaya Montes, primero y segundo al mando del Comando Central de las FPL, fue asesinado de 13 disparos en su vivienda en el municipio de Apopa, el profesor jubilado José Javier Romero, quien era hermano mayor del presidente Carlos Humberto Romero y que no se involucraba en política. Las FPL en un comunicado se adjudicaron el asesinato como protesta contra las políticas de Romero. Antes del 15 de octubre, el organismo de inteligencia le advirtió al presidente Romero sobre altas probabilidades que un golpe de Estado se ejecutara en su contra a mediados de octubre. Romero, como medida, ordenó que a los aviones de la Fuerza Aérea les sustrajeran las baterías, para evitar un bombardeo si los golpistas se llegaran a tomar la Fuerza Aérea. El golpe de Estado fue producto de una conspiración de la izquierda nacional e internacional para encausar a El Salvador en el camino al socialismo. Desmontó las instituciones que habían impedido a través de los años que la guerrilla se instalara en el campo, donde se libró mayormente el conflicto armado. Prácticamente el conflicto fue una guerra campesina, ya que el grueso de los efectivos del ejército como los combatientes de la guerrilla eran reclutados en las zonas rurales. La izquierda no solo logró romper el orden constitucional, también frenó el camino del desarrollismo que los presidentes militares habían impulsado, con el cual El Salvador se había impuesto como líder del progreso en Centroamérica. En el periodo de los presidentes militares se logró, en el área educativa, el campus de la Universidad de El Salvador y su sede regional de San Miguel, y más de 4.000 nuevas escuelas en todo el territorio salvadoreño.
En el área energética, 4 presas hidroeléctricas y una geotérmica que proporcionan energía limpia y barata a El Salvador, 4 grandes carreteras que conectan todo el país. 20 puentes incluidos los majestuosos Puente de Oro y Cuscatlán sobre el río Lempa, dinamitados y destruidos por la guerrilla, 2 aeropuertos y un puerto marítimo. Edificaciones gubernamentales, como el edificio de la Corte de Cuentas, el del Ministerio de Gobernación, edificio ex ante Eloy de la Procuraduría de la República, el Palacio de la Policía, el Palacio de las Telecomunicaciones, e instalaciones de la Feria Internacional. 14 hospitales públicos y el sistema de hospitales del Seguro Social, el Estadio Flor Blanca y el Palacio de los Deportes, 10.000 viviendas de bajo costo, a través del Instituto de Vivienda Urbana IBU, y otras obras más de gran impacto social. Sigue la segunda parte. Por si no lo sabías, síguenos y compártenos.